Muy, pero muy buen día tengan todos mis hermanos. Dios les bendiga grandemente. Qué rico estar nuevamente con ustedes compartiendo de la palabra de Dios. Es un placer, es un privilegio. Estos tiempos tan hermosos que Dios nos está permitiendo para compartir su mensaje. Porque necesitamos que la palabra de Dios corra y sea glorificada. No solo que corra, sino que sea glorificada. Que cada mensaje, que cada semilla, que cada palabra traiga fruto. Porque la palabra de Dios va, pero no vuelve vacía. Así que te invito, mi hermano, a que allí donde estés, saques estos cortos minutos para que compartamos de la palabra de Dios. Cuando te digo que compartamos de la palabra de Dios, es que saques ese tiempo y escuches el mensaje que Dios hoy ha puesto en mi corazón para que comparta contigo y empiece a correr la palabra de Dios. Y estoy seguro que va a ser glorificada en tu vida y en la vida de todas aquellas personas que la queramos vivir, que la vivamos. Mi hermano, así que sin más preámbulos, comparto con ustedes un mensaje muy hermoso que encontramos por aquí en la palabra, en Isaías capítulo 40, verso 29. Mira lo que dice tan hermoso este versículo. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y dice por allí el verso 30, los muchachos se fatigan y se cansan, mas los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aquí notamos algo tan sorprendente. Mira lo que dice a profundidad este verso 29, que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Uno se pone a analizar algo. ¿Cómo puede multiplicarse algo que no existe, algo que no hay? Porque claro, a nosotros se nos acaban las fuerzas, a muchos se nos caen y se nos acaban las fuerzas, pero Dios dice que las multiplica, o sea que Él de la nada puede multiplicarlo. Claro, así como pasó en la creación, de la nada Él creó, así como multiplicó Jesucristo los panes y los peces, de lo muy poco Él multiplicó. Cuando tú y yo reconocemos que necesitamos renovar nuestras fuerzas, cuando nosotros renovamos nuestras fuerzas en Cristo Jesús, Él las multiplica. Pero ¿saben qué pasa? Muchos estamos pensando en renovar todo, en renovar nuestro celular, en renovar nuestro closet, en renovar nuestra pinta, no sé, en nuestras ropas, de tener unas mejores, pero no renovamos nuestras fuerzas en Dios. Sí, porque muchos decimos estar cansados, no queremos más, nos fatigamos, nos cansamos, pero debemos de ir a los pies de Cristo, debemos de ir a reconocer la necesidad que tenemos de Él. ¿Analizaste lo que dice el verso 31? Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, porque las renueva, porque las hace nuevas. Ya las multiplicó aquel que no tiene ninguna y también las va a renovar. Pero debemos de renovar ese pacto que vamos teniendo con Dios. Porque muchas veces nosotros creemos que quizás con la oración que hicimos en la mañana tenemos para el resto de semana. O que quizás con el servicio que tuvimos el dominical o un día en semana, eso nos va a renovar las fuerzas y nos va a resistir hasta el resto de la misma semana. Nosotros a diario tenemos que renovar esas fuerzas. La palabra de Dios dice que cada mañana son nuevas sus misericordias. ¿Y sabe qué nos agota?
las fuerzas? ¿Sabe qué nos acaba las fuerzas? ¿Sabe qué nos roba y nos quita esas fuerzas? El pecado, el conformismo, la prueba, la lucha, la dificultad, la murmuración. Todo lo que el mismo enemigo puede utilizar para agotarnos, para robarnos las fuerzas. Porque sabemos que cuando estamos cansados, somos más débiles, somos más frágiles, estamos más expuestos porque hemos perdido fuerzas. Pero es tiempo de que tú y yo entremos en un tiempo de renovación, una renovación de fuerzas. Debemos de empezar a renovar nuestras fuerzas, porque ¿sabes algo? Le repito, sin fuerzas somos más débiles, más frágiles, más vulnerables, y el enemigo está ahí a la puerta, tocando, esperando el momento en que tú y yo estemos cansados, sin fuerzas, para tentarnos. ¿Y saben algo? Nos tienta, nos hace caer en pecado y después nos juzga y nos señala. Porque es que eso es el diablo. Cuando estamos sin fuerzas, volvemos atrás. El pueblo de Israel, mientras estuvo en el desierto, cansado, con hambre, con sed, se sintieron cansados. Ahí fue donde les vinieron los pensamientos de decir: era mejor estar allí atrás, en Egipto, comiendo, alimentándonos, como esclavos sí, pero alimentando, y por lo menos había comida y agua. Eso hizo el pueblo de Israel cuando lo sacaron de Egipto. Empezó a murmurar por su mismo cansancio, por la misma presión que le llegó a través de ese cansancio. Hey, mi hermano, mi amigo, allí que tú me estás escuchando, no permitas que ese agotamiento espiritual, que ese cansancio espiritual que has ido teniendo, que el enemigo ha ido permitiendo en tu vida, te destruya. Es tiempo de que renueves tu fuerza. Es tiempo de sacar ese tiempo, ese espacio, para que nuestras fuerzas sean renovadas. Y dice la palabra en el Salmo 92:10: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, y será ungido con aceite fresco. Cuando Dios nos unge con ese aceite fresco, cuando esas fuerzas son renovadas, nos podemos enfrentar al enemigo con esas fuerzas y lo vamos a vencer. Pero es necesario que lleguemos a los pies de Cristo. Es necesario que lleguemos a los pies de Cristo a reconocer que le necesitamos, a reconocer que es Él el que aumenta nuestras fuerzas, a depositar la fe en Él, a saber que de Él es que vienen esas fuerzas. Mi hermano, Dios te bendiga grandemente y pido a mi Padre Celestial que renueve tus fuerzas, que te levante donde estás y que puedas decir: he sido ungido con aceite fresco, he sido renovado, mis fuerzas han sido renovadas, porque todos necesitamos cobrar fuerzas. Mi hermano, mi amigo, Dios te bendiga, Dios te guarde, y espero que este mensaje haya cabida en tu corazón y vayas en esta oportunidad y saques ese momento y le digas: Señor, renueva mis fuerzas, porque estoy cansado, porque mi vida espiritual he estado cansado y he estado frágil, indefenso ante el enemigo por causa de mi cansancio, por causa de mi falta de fuerza. Así que renuévalas. Dios te bendiga, mi hermano, Dios te guarde. Hasta una nueva oportunidad.